Imagina una carta tan poderosa que desafía todo lo que creemos saber sobre el amor, la fe y la vida misma. Una carta escrita en tiempos de confusión y conflicto, dirigida a una comunidad que lucha contra divisiones, tentaciones y dudas. La primera carta a los Corintios no es solo un mensaje, es un llamado urgente a la unidad, una advertencia inquietante sobre el peligro de la arrogancia y la falta de amor. Cada palabra parece latir con intensidad, como si el apóstol Pablo, desde siglos atrás, estuviera hablando directamente a nuestros corazones, cuestionando nuestras certezas y exigiendo una respuesta. ¿Estás listo para escuchar el eco de este desafío eterno? Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y Sóstenes, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con cuantos en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, de nosotros y de ellos. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, Padre nuestro, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios sin cesar por vosotros, a causa de la gracia de Dios que os ha sido otorgada en Cristo Jesús, pues en él habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en todo conocimiento, en la medida en que se ha consolidado entre vosotros el testimonio de Cristo. Así, ya no os falta ningún don de gracia a los que esperáis la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él os fortalecerá hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pues fiel es Dios, por quien habéis sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Os conjuro, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que tengáis todos un mismo hablar, y no haya entre vosotros divisiones. Antes bien, estéis unidos en una misma mentalidad y un mismo juicio. Porque, hermanos míos, estoy informado de vosotros, por los de Cloé, que existen discordias entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de vosotros fuera de Crispo y Gayo. Así, nadie puede decir que habéis sido bautizados en mi nombre. Ah, sí, también bauticé a la familia de Estéfanas. Por lo demás, no creo haber bautizado a ningún otro, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo. Pues la predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Porque dice la Escritura, igual a destruiré la sabiduría de los sabios, e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el docto? Igual a, ¿dónde el sofista de este mundo? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina, más fuerte que la fuerza de los hombres. Mirad, hermanos, quienes habéis sido llamados. No hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Ha escogido Dios más bien lo necio del mundo para confundir a los sabios. Y ha escogido Dios lo débil del mundo, para confundir lo fuerte. Lo plebeyo y despreciable del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para reducir a la nada lo que es, para que ningún mortal se gloríe en la presencia de Dios. De él os viene que estéis en Cristo Jesús, al cual hizo Dios para nosotros sabiduría de origen divino, justicia, santificación y redención, a fin de que, como dice la Escritura, igual a el que se gloríe, gloríese en el Señor. Pues yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con el prestigio de la palabra o de la sabiduría a anunciaros el misterio de Dios, pues no quise saber entre vosotros sino a Jesucristo, y este crucificado. Y me presenté ante vosotros débil, tímido y tembloroso, y mi palabra y mi predicación no tuvieron nada de los persuasivos discursos de la sabiduría,
sino que fueron una demostración del Espíritu y del poder para que vuestra fe se fundase, no en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos de sabiduría entre los perfectos, pero no de sabiduría de este mundo ni de los príncipes de este mundo, abocados a la ruina, sino que hablamos de una sabiduría de Dios, misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra, desconocida de todos los príncipes de este mundo, pues de haberla conocido no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Más bien, como dice la Escritura, anunciamos, igual a lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó iguala para los que le aman. Iguala porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿qué hombre conoce lo íntimo del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para conocer las gracias que Dios nos ha otorgado, de las cuales también hablamos, no con palabras aprendidas de sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu, expresando realidades espirituales. El hombre naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios. Son necedad para él, y no las puede conocer, pues sólo espiritualmente pueden ser juzgadas. En cambio, el hombre de espíritu lo juzga todo, y a él nadie puede juzgarle. Porque iguala, ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle? Iguala, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, pues todavía no lo podíais soportar, ni aún lo soportáis al presente, pues todavía sois carnales. Porque, mientras haya entre vosotros envidia y discordia, ¿no es verdad que sois carnales y vivís a lo humano? Cuando dice uno, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, ¿no procedéis al modo humano? ¿Qué es, pues, Apolo? ¿Qué es Pablo? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y cada uno según lo que el Señor le dio. Yo planté, Apolo regó, mas fue Dios quien dio el crecimiento. De modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que hace crecer. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Si bien cada cual recibirá el salario según su propio trabajo, ya que somos colaboradores de Dios y vosotros, campo de Dios, edificación de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como buen arquitecto, puse el cimiento, y otro construye encima. Mire cada cual cómo construye, pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, Jesucristo. Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto. La manifestará el día, que ha de revelarse por el fuego. Y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra, construida sobre el cimiento, resista, recibirá la recompensa. Mas aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. ¿No sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el santuario de Dios es sagrado, y vosotros sois ese santuario. Nadie se engañe. Si alguno entre vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio, para llegar a ser sabio. Pues la sabiduría de este mundo es necedad a los ojos de Dios. En efecto, dice la Escritura, iguala el que prende a los sabios en su propia astucia. Iguala y también, iguala el Señor conoce cuán vanos son los pensamientos iguala de los sabios. Así que, no se gloríe nadie en los hombres, pues todo es vuestro, ya sea Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo es vuestro, y vosotros, de Cristo y Cristo de Dios. Por tanto, que nos tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que en fin de cuentas se exige de los administradores es que sean fieles. Aunque a mí lo que menos me importa es ser juzgado por vosotros o por un tribunal humano. Ni siquiera me juzgo a mí mismo.
Cierto que mi conciencia nada me reprocha, mas no por eso quedo justificado. Mi juez es el Señor. Así que, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Él iluminará los secretos de las tinieblas y pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces recibirá cada cual del Señor la alabanza que le corresponda. En esto, hermanos, me he puesto como ejemplo a mí y a Apolo, en orden a vosotros, para que aprendáis de nosotros aquello de no propasarse de lo que está escrito, y para que nadie se engríe en favor de uno contra otro. Pues, ¿quién es el que te distingue? ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué gloriarte cuál si no lo hubieras recibido? Da estáis hartos, da sois ricos, os habéis hecho reyes sin nosotros, y ojalá reinaseis, para que también nosotros reináramos con vosotros. Porque pienso que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha asignado el último lugar, como condenados a muerte, puestos a modo de espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. Nosotros, necios por seguir a Cristo, vosotros, sabios en Cristo. Débiles nosotros, mas vosotros, fuertes. Vosotros llenos de gloria, mas nosotros, despreciados. Hasta el presente, pasamos hambre, sed, desnudez. Somos abofeteados y andamos errantes. Nos fatigamos trabajando con nuestras manos. Si nos insultan, bendecimos. Si nos persiguen, lo soportamos. Si nos difaman, respondemos con bondad. Hemos venido a ser, hasta ahora, como la basura del mundo y el desecho de todos. No os escribo estas cosas para avergonzaros, sino más bien para amonestaros como hay hijos míos queridos. Pues aunque hayáis tenido 10,000 pedagogos en Cristo, no habéis tenido muchos padres. He sido yo quien, por el Evangelio, os engendré en Cristo Jesús. Os ruego, pues, que seáis mis imitadores. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, hijo mío querido y fiel en el Señor. Él os recordará mis normas de conducta en Cristo, conforme enseño por doquier en todas las iglesias. Como si yo no hubiera de ir donde vosotros, se han hinchado algunos. Mas iré pronto donde vosotros, si es la voluntad del Señor. Entonces conoceré no la palabrería de esos orgullosos, sino su poder, que no está en la palabrería el reino de Dios, sino en el poder. ¿Qué preferís? ¿Que vaya a vosotros con palo o con amor y espíritu de mansedumbre? Solo se oye hablar de inmoralidad entre vosotros, y una inmoralidad tal, que no se da ni entre los gentiles, hasta el punto de que uno de vosotros vive con la mujer de su padre. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. Vosotros andáis tan hinchados, y no habéis hecho más bien duelo para que fuera expulsado de entre vosotros el autor de semejante acción. Pues bien, yo por mi parte corporalmente ausente, pero presente en espíritu, he juzgado ya, como si me hallara presente, al que así obró, que en nombre del Señor Jesús, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de Jesús Señor nuestro, sea entregado ese individuo a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu se salve en el día del Señor. No es como para gloriaros. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Purificaos de la levadura vieja, para hacer masa nueva, pues sois ácimos. Porque nuestro Cordero Pascual, Cristo, ha sido inmolado. Así que, celebremos la fiesta, no con vieja levadura, ni con levadura de malicia e inmoralidad, sino con ácimos de pureza y verdad. Al escribiros en mi carta que no os relacionarais con los impuros, no me refería a los impuros de este mundo en general o a los avaros, a ladrones o idólatras. De ser así, tendríais que salir del mundo. No, os escribí que no os relacionarais con quien, llamándose hermano, es impuro, avaro, idólatra, ultrajador, borracho o ladrón. Con esos ni comer. Pues, ¿por qué voy a juzgar yo a los de fuera? ¿No es a los de dentro a quienes vosotros juzgáis? A los de fuera Dios los juzgará. Igual arrojad de entre vosotros al malvado.
Cuando alguno de vosotros tiene un pleito con otro, ¿se atreve a llevar la causa ante los injustos y no ante los santos? No obstante, por razón de la impureza, tenga cada hombre su mujer, y cada mujer su marido, que el marido dé a su mujer lo que debe y la mujer de igual modo a su marido. Y cuando tenéis pleitos de este género, tomáis como jueces a los que la Iglesia tiene en nada. Para vuestra vergüenza lo digo. ¿No hay entre vosotros algún sabio que pueda juzgar entre los hermanos? Sino que vais a pleitear hermano contra hermano. Y eso, ante infieles. Mi deseo sería que todos los hombres fueran como yo, mas cada cual tiene de Dios su gracia particular. Unos de una manera, otros de otra. No obstante, digo a los célibes y a las viudas, bien les está quedarse como yo, pero si no pueden contenerse, que se casen. Mejor es casarse que abrazarse. En cuanto a los casados, les ordeno, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y tales fuisteis algunos de vosotros. Pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. En cuanto a los demás, digo yo, no el Señor. Si un hermano tiene una mujer no creyente y ella consiente en vivir con él, no la despida. La comida para el vientre y el vientre para la comida. Mas lo uno y lo otro destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Pues el marido no creyente queda santificado por su mujer, y la mujer no creyente queda santificada por el marido creyente. De otro modo, vuestros hijos serían impuros, mas ahora son santos. Pero si la parte no creyente quiere separarse, que se separe. En ese caso el hermano o la hermana no están ligados. Para vivir en paz os llamó el Señor. Pues, ¿qué sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿Y qué sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Por lo demás, que cada cual viva conforme le ha asignado el Señor, cada cual como le ha llamado Dios. Es lo que ordeno en todas las iglesias. Huid de la fornicación. Todo pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, mas el que fornica, peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios, y que no os pertenecéis? Habéis sido bien comprados. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer, pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su esposa, y cada una tenga su marido. El marido cumpla con la esposa el deber conyugal, y asimismo la esposa con el marido. La esposa no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la esposa. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos en el ayuno y la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra falta de dominio propio. Mas esto digo por vía de confesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de una manera y otro de otra. Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Y a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la esposa no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su esposa. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene esposa que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido no creyente es santificado por la esposa, y la esposa no creyente por el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían impuros, mientras que ahora son santos. Pero si el no creyente se separa, sepárese, pues el hermano o la hermana no están sujetos a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿cómo sabes, oh mujer, si quizás salvarás a tu marido? O, ¿cómo sabes, oh marido, si quizás salvarás a tu esposa? Pero a cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga, y así lo prescribo en todas las iglesias.
¿Fue llamado alguno ya circuncidado? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno incircuncidado? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Cada uno en el llamamiento en que fue llamado. Quédese en él. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes, mas también, si puedes hacerte libre, procúralo. Porque el que en el Señor es llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que es llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio sois comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el llamamiento en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las que son vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo, pues, esto por bueno a causa de la dificultad que apremia, que bueno es al hombre quedarse así. ¿Estás ligado a esposa? No procures separarte. ¿Estás libre de mujer? No procures esposa. Mas también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, el tiempo es corto, resta, pues, que los que tienen esposas sean como si no las tuvieran, y los que lloran, como si no llorasen, y los que se regocijan, como si no se regocijasen, y los que compran, como si no poseyesen, y los que disfrutan las cosas de este mundo, como si no las disfrutasen, porque la forma actual de este mundo pasará. Quisiera, pues, que estuviese sin congoja. El soltero se preocupa por las cosas que son del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado se preocupa por las cosas que son del mundo, de cómo agradar a su esposa. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella se preocupa por las cosas del Señor, para ser santa tanto en el cuerpo como en el espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto digo para vuestro provecho, no para poneros restricción, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os dediquéis al Señor. Mas, si a alguno le parece que no se comporta correctamente con respecto a su doncella, que pasa ya de edad, y que conviene que se haga algo, haga lo que quiera, no peca, cásense. Pero el que está firme en su corazón y no tiene necesidad, sino que domina su voluntad, y ha determinado en su corazón guardar a su doncella, bien hace. Así que, el que se da en casamiento, bien hace, y el que no se da en casamiento, hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero, a mi juicio, más venturosa será si se queda así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Respecto a lo inmolado a los ídolos, es cosa sabida, pues todos tenemos ciencia. Pero la ciencia hincha, el amor en cambio edifica. Si alguien cree conocer algo, aún no lo conoce como se debe conocer. He aquí mi defensa contra mis acusadores. ¿Por ventura no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana, como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿Acaso únicamente Bernabé y yo estamos privados del derecho de no trabajar? ¿Quién ha militado alguna vez a cosa propia? ¿Quién planta una viña y no come de sus frutos? ¿Quién apacienta un rebaño y no se alimenta de la leche del rebaño? ¿Hablo acaso al modo humano o no lo dice también la ley? Porque está escrito en la ley de Moisés, iguala, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Iguala es que se preocupa Dios de los bueyes? ¿O bien, no lo dice expresamente por nosotros? Por nosotros ciertamente se escribió, pues el que ara, en esperanza debe arar, y el que trilla, con la esperanza de recibir su parte. Si en vosotros hemos sembrado bienes espirituales, que mucho que recojamos de vosotros bienes materiales, y pecando así contra vuestros hermanos, hiriendo su conciencia, que es débil, pecáis contra Cristo. Por tanto, si un alimento causa escándalo a mi hermano, nunca comeré carne para no dar escándalo a mi hermano. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero la caridad edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él.
En cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un solo Dios. Porque aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, nosotros no tenemos más que un solo Dios, el Padre, de quien son todas las cosas, y nosotros de Él, y un Señor, Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, acostumbrados hasta aquí a los ídolos, comen el alimento como si fuera sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien el alimento no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no sea tropezadero para los que son débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, que estás sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será alentada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por tu conocimiento perecerá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, jamás comeré carne para no hacer tropezar a mi hermano. No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar. Y todos fueron bautizados en Moisés, por la nube y el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía. Y la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no fueron del agrado de Dios, pues sus cuerpos iguala quedaron tendidos en el desierto. Igual a estas cosas sucedieron en figura para nosotros para que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No os hagáis idólatras al igual de algunos de ellos, como dice la Escritura. Iguala, sentóse el pueblo a comer y a beber y se levantó a divertirse. Iguala ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron muertos 23,000 en un solo día. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron víctimas de las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron bajo el exterminador. Todo esto les acontecía en figura, y fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Así pues, el que crea estar en pie, mire no caiga. No habéis sufrido tentación superior a la medida humana. Y fiel es Dios que no permitirá seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito. Por eso, queridos, huid de la idolatría. Os hablo como a prudentes. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Fijaos en el Israel según la carne. Los que comen de las víctimas, ¿no están acaso en comunión con el altar? ¿Qué digo, pues, que lo inmolado a los ídolos es algo? ¿O que los ídolos son algo? Pero si lo que inmolan los gentiles, iguala lo inmolan a los demonios y no a Dios. Iguala y yo no quiero que entréis en comunión con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O es que queremos provocar los celos del Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Todo es lícito, mas no todo es conveniente. Todo es lícito, mas no todo edifica. Que nadie procure su propio interés, sino el de los demás. Comed todo lo que se vende en el mercado sin plantearos cuestiones de conciencia, pues iguala del Señor es la tierra y todo cuanto contiene. Iguala si un infiel os invita y vosotros aceptáis, comed todo lo que os presente sin plantearos cuestiones de conciencia. Mas si alguien os dice, esto ha sido ofrecido en sacrificio, no lo comáis, a causa del que lo advirtió y por motivos de conciencia. No me refiero a tu conciencia, sino a la del otro. Pues, ¿cómo va a ser juzgada la libertad de mi conciencia por una conciencia ajena? Si yo tomo algo dando gracias, ¿por qué voy a ser reprendido por aquello mismo que tomo dando gracias? Por tanto, ya comáis, ya bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. No deis escándalo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Lo mismo que yo,
que me esfuerzo por agradar a todos en todo, sin procurar mi propio interés, sino el de la mayoría, para que se salven. Sed mis imitadores, como lo soy de Cristo. Os alabo porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones tal como os las he transmitido. Sin embargo, quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta a su cabeza, y toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta a su cabeza. Es como si estuviera rapada. Por tanto, si una mujer no se cubre la cabeza, que se corte el pelo. Y si es afrentoso para una mujer cortarse el pelo o raparse, que se cubra. El hombre no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y reflejo de Dios. Pero la mujer es reflejo del hombre. En efecto, no procede el hombre de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni fue creado el hombre por razón de la mujer, sino la mujer por razón del hombre. He ahí por qué debe llevar la mujer sobre la cabeza una señal de sujeción por razón de los ángeles. Por lo demás, ni la mujer sin el hombre, ni el hombre sin la mujer, en el Señor. Porque si la mujer procede del hombre, el hombre, a su vez, nace mediante la mujer, y todo proviene de Dios. Juzgad por vosotros mismos. ¿Está bien que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No os enseña la misma naturaleza que es una afrenta para el hombre la cabellera, mientras es una gloria para la mujer la cabellera? En efecto, la cabellera le ha sido dada a modo de velo. De todos modos, si alguien quiere discutir, no es esa nuestra costumbre ni la de las iglesias de Dios. Y al dar estas disposiciones, no os alabo, porque vuestras reuniones son más para mal que para bien. Pues, ante todo, oigo que, al reuniros en la asamblea, hay entre vosotros divisiones, y lo creo en parte. Desde luego, tiene que haber entre vosotros también disensiones, para que se ponga de manifiesto quiénes son de probada virtud entre vosotros. Cuando os reunís, pues, en común, eso ya no es comer la cena del Señor, porque cada uno come primero su propia cena, y mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O es que despreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué voy a deciros? ¿Alabaros? En eso no los alabo, porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: Este es mi cuerpo que se da por vosotros, haced esto en recuerdo mío. Asimismo también la copa después de cenar, diciendo: Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. ¿Cuántas veces la bebiereis? Hacedlo en recuerdo mío. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor, hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese, pues, cada cual, y coma así el pan y beba de la copa. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y muchos débiles, y mueren no pocos. Si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos castigados. Mas, al ser castigados, somos corregidos por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así pues, hermanos míos, cuando os reunáis para la cena, esperaos los unos a los otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, a fin de que no os reunáis para castigo vuestro. Lo demás lo dispondré cuando vaya. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en la ignorancia. Sabéis que cuando erais gentiles, os dejabais arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por eso os hago saber que nadie, hablando con el Espíritu de Dios, puede decir: Anatema es Jesús, y nadie puede decir: Jesús es Señor, sino con el Espíritu Santo. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo; diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo; diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común, porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carismas de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de milagros,
a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus, a otro, diversidad de lenguas, a otro, don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo Espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Así también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si dijera el pie, puesto que no soy mano, yo no soy del cuerpo, ¿dejaría de ser parte del cuerpo por eso? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría de ser parte del cuerpo por eso? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde quedaría el oído? Y si fuera todo oído, ¿dónde el olfato? Ahora bien, Dios puso cada uno de los miembros en el cuerpo según su voluntad. Si todo fuera un solo miembro, ¿dónde quedaría el cuerpo? Ahora bien, muchos son los miembros, más uno el cuerpo. Y no puede el ojo decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no os necesito. Más bien los miembros del cuerpo que tenemos por más débiles, son indispensables, y a los que nos parecen los más viles del cuerpo, los rodeamos de mayor honor. Así a nuestras partes deshonestas las vestimos con mayor honestidad, pues nuestras partes honestas no lo necesitan. Dios ha formado el cuerpo dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no hubiera división alguna en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocuparan lo mismo los unos de los otros. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y sus miembros cada uno por su parte. Y así los puso Dios en la iglesia, primeramente como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como maestros, luego los milagros, luego el don de las curaciones, de asistencia, de gobierno, diversidad de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿O todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos con poder de milagros? ¿Todos con carisma de curaciones? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Aspirad a los carismas superiores. Y aún os voy a mostrar un camino más excelente. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía, y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes, y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente, es servicial. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe. Es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia. Se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no acaba nunca. Desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia, porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando vendrá lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. Ahora vemos en un espejo, en enigma. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres. Pero la mayor de todas ellas es la caridad. Buscad la caridad, pero aspirad también a los dones espirituales, especialmente a la profecía. Pues el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios. En efecto, nadie le entiende. Dice en espíritu cosas misteriosas. Por el contrario, el que profetiza, habla a los hombres para su edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua, se edifica a sí mismo. El que profetiza, edifica a toda la asamblea. Deseo que habléis todos en lenguas. Prefiero, sin embargo, que profeticéis. Pues el que profetiza, supera al que habla en lenguas,
a no ser que también interprete, para que la asamblea reciba edificación. Y ahora, hermanos, supongamos que yo vaya donde vosotros hablándoos en lenguas, ¿qué os aprovecharía yo? Si mi palabra no os trajese ni revelación, ni ciencia, ni profecía, ni enseñanza. Así sucede con los instrumentos de música inanimados, tales como la flauta o la cítara. Si no dan distintamente los sonidos, ¿cómo se conocerá lo que toca la flauta o la cítara? Y si la trompeta no da sino un sonido confuso, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si al hablar no pronunciáis palabras inteligibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Es como si hablarais al viento. Hay en el mundo no sé cuántas variedades de lenguas, y nada hay sin lenguaje. Mas si yo desconozco el valor del lenguaje, seré un bárbaro para el que me habla, y el que me habla, un bárbaro para mí. Así pues, ya que aspiráis a los dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la asamblea. Por tanto, el que habla en lengua, pida el don de interpretar, porque si oro en lengua, mi espíritu ora, pero mi mente queda sin fruto. Entonces, ¿qué hacer? Oraré con el espíritu, pero oraré también con la mente. Cantaré salmos con el espíritu, pero también los cantaré con la mente. Porque si no bendices más que con el espíritu, ¿cómo dirá, amén, a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del no iniciado? Pues no sabe lo que dices. Cierto, tu acción de gracias es excelente, pero el otro no se edifica. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la asamblea prefiero decir 5 palabras con mi mente, para instruir a los demás, que 10.000 en lengua. Hermanos, no seáis niños en juicio, sed niños en malicia, pero hombres maduros en juicio. Está escrito en la ley, iguala por hombres de lenguas extrañas, y por boca de extraños hablaré yo a este pueblo. Y ni así me escucharán, dice el Señor. Iguala así pues, las lenguas sirven de señal no para los creyentes, sino para los infieles. En cambio la profecía, no para los infieles, sino para los creyentes. Sí, pues, se reúne toda la asamblea y todos hablan en lenguas y entran en ella no iniciados o infieles. ¿No dirán que estáis locos? Por el contrario, si todos profetizan y entra un infiel o un no iniciado, será convencido por todos, juzgado por todos. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y, postrado rostro en tierra, adorará a Dios confesando que iguala a Dios está verdaderamente entre vosotros. Iguala, ¿qué concluir, hermanos? Cuando os reunís, cada cual puede tener un salmo, una instrucción, una revelación, un discurso en lengua, una interpretación, pero que todo sea para edificación. Si se habla en lengua, que hablen 2, o a lo más, 3, y por turno, y que haya un intérprete. Si no hay quien interprete, guárdese silencio en la asamblea. Hable cada cual consigo mismo y con Dios. En cuanto a los profetas, hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Si algún otro que está sentado tiene una revelación, cállese primero, pues podéis profetizar todos por turno para que todos aprendan y sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sometidos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, las mujeres cállense en las asambleas, que no les está permitido tomar la palabra, antes bien, estén sumisas como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pregúntenlo a sus propios maridos en casa, pues es indecoroso que la mujer hable en la asamblea. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solamente a vosotros ha llegado? Si alguien se cree profeta o inspirado por el Espíritu, reconozca en lo que os escribo un mandato del Señor. Si no lo conoce, tampoco él es conocido. Por tanto, hermanos, aspirad al don de la profecía, y no estorbéis que se hable en lenguas, pero hágase todo con decoro y orden. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué, que habéis recibido y en el cual permanecéis firmes, por el cual también sois salvados, si lo guardáis tal como os lo prediqué. Si no, habríais creído en vano, porque os transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron.
Luego se apareció a Santiago, más tarde, a todos los apóstoles. Y en último término se me apareció también a mí, como a un abortivo, pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol, por haber perseguido a la iglesia de Dios. Mas, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pues bien, tanto ellos como yo esto es lo que predicamos, esto es lo que habéis creído. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo andan diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también vuestra fe. Y somos convictos de falsos testigos de Dios, porque hemos atestiguado contra Dios que resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si es que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Estáis todavía en vuestros pecados. Por tanto, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más dignos de compasión de todos los hombres. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Porque, habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Pero cada cual en su rango, Cristo como primicias, luego los de Cristo en su venida, luego, el fin, cuando entregue a Dios Padre el reino, después de haber destruido todo principado, dominación y potestad, porque debe reinar igual hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Igual a el último enemigo en ser destruido será la muerte, porque igual ha sometido todas las cosas bajo sus pies. Igual a más cuando diga que todo está sometido. Es evidente que se excluye a aquel que ha sometido a él todas las cosas. Cuando hayan sido sometidas a él todas las cosas, entonces también el Hijo se someterá a aquel que ha sometido a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. De no ser así, ¿a qué viene el bautizarse por los muertos? Si los muertos no resucitan en manera alguna, ¿por qué bautizarse por ellos? Y nosotros mismos, ¿por qué nos ponemos en peligro a todas horas? Cada día estoy a la muerte, sí, hermanos. Gloria mía en Cristo Jesús Señor nuestro, que cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivos humanos luché en Efeso contra las bestias, ¿qué provecho saqué? Si los muertos no resucitan, igual a comamos y bebamos, que mañana moriremos. Igual a no os engañéis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Despertaos, como conviene, y no pequéis, que hay entre vosotros quienes desconocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Necio, lo que tú siembras no revive si no muere, y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano, de trigo por ejemplo o de alguna otra planta. Y Dios le da un cuerpo a su voluntad. A cada semilla un cuerpo peculiar. No toda carne es igual, sino que una es la carne de los hombres, otra la de los animales, otra la de las aves, otra la de los peces. Hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero uno es el resplandor de los cuerpos celestes y otro el de los cuerpos terrestres. Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna, otro el de las estrellas. Y una estrella difiere de otra en resplandor. Así también en la resurrección de los muertos, se siembra corrupción, resucita incorrupción. Se siembra vileza, resucita gloria. Se siembra debilidad, resucita fortaleza. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Pues si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. En efecto, así es como dice la Escritura. Igual a fue hecho el primer hombre, igual a Adán, igual a alma viviente. Igual a el último Adán, espíritu que da vida. Mas no es lo espiritual lo que primero aparece, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre, salido de la tierra, es terreno, el segundo viene del cielo. Como el hombre terreno, así son los hombres terrenos, como el celeste, así serán los celestes.
Y del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terreno, llevaremos también la imagen del celeste. Os digo esto, hermanos: la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos, ni la corrupción hereda la incorrupción. Mirad, os revelo un misterio: no moriremos todos, mas todos seremos transformados. En un instante, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final. Pues sonará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad, y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte ha sido devorada en la victoria. Iguala, iguala, ¿dónde está, oh muerte, iguala tu victoria? Iguala, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Iguala, el aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado, la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos míos amados, manteneos firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que vuestro trabajo no es vano el Señor. En cuanto a la colecta en favor de los santos, haced también vosotros tal como mandé a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros reserve en su casa lo que haya podido ahorrar, de modo que no se hagan las colectas cuando llegue yo. Cuando me halle ahí, enviaré a los que hayáis considerado dignos, acompañados de cartas, para que lleven a Jerusalén vuestra liberalidad. Y si vale la pena de que vaya también yo, irán conmigo. Iré donde vosotros después de haber atravesado Macedonia. Pues por Macedonia pasaré. Tal vez me detenga entre vosotros y hasta pase ahí el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Pues no quiero ahora veros solo de paso. Espero estar algún tiempo entre vosotros, si así lo permite el Señor. De todos modos, seguiré en Efeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y prometedora, y los enemigos son muchos. Si se presenta Timoteo, procurad que esté sin temor entre vosotros, pues trabaja como yo en la obra del Señor. Que nadie le menosprecie. Procurad que vuelva en paz a mí, que le espero con los hermanos. En cuanto a nuestro hermano Apolo, le he insistido mucho para que vaya donde vosotros con los hermanos, pero no tiene intención alguna de ir ahora. Irá cuando tenga oportunidad. Velad, manteneos firmes en la fe. Sed hombres, sed fuertes. Haced todo con amor. Os hago una recomendación, hermanos. Sabéis que la familia de Estéfanas son las primicias de Acaya y se han puesto al servicio de los santos. También vosotros mostraos sumisos a ellos y a todo aquel que con ellos trabaja y se afana. Estoy lleno de alegría por la visita de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, que han suplido vuestra ausencia. Ellos han tranquilizado mi espíritu y el vuestro. Sabed apreciar a estos hombres. Las iglesias de Asia os saludan. Os envían muchos saludos Aquila y Prisca en el Señor, junto con la iglesia que se reúne en su casa. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con el beso santo. El saludo va de mi mano, Pablo. El que no quiera al Señor, sea anatema. Maranata, que la gracia del Señor Jesús sea con vosotros. Os amo a todos en Cristo Jesús. Análisis del libro. En Corintios, Pablo aborda directamente la problemática de las divisiones en la iglesia de Corinto, las cuales se habían originado debido a las preferencias y lealtades de los miembros hacia distintos líderes cristianos. Algunos miembros se identificaban con Pablo, otros con Apolo, otros con Cefas, Pedro y otros con Cristo. Estas facciones amenazaban la unidad de la comunidad, ya que cada grupo exclamaba su lealtad hacia un líder en particular, lo que provocaba celos, competencias y conflictos dentro de la iglesia. Pablo, con firmeza y claridad, explica que tal enfoque es un error y una distorsión del propósito de la iglesia. Aclara que los líderes humanos son simples servidores de Dios, y que ningún líder cristiano puede ni debe reemplazar el lugar central de Cristo en la fe. Así, Pablo enfatiza que la fe de la comunidad no debe depender de los líderes humanos, sino de Cristo, quien fue crucificado y resucitado. La centralidad de Cristo en la fe es fundamental, y Pablo urge a los corintios a que dejen de lado sus lealtades individuales y se unan en la verdad del Evangelio.
El apóstol aclara que todos los líderes están al servicio de un mismo Señor y deben ser considerados colaboradores, no rivales, en la obra de Dios. Más allá de la unidad, Pablo también destaca la importancia de la disciplina dentro de la iglesia. En el contexto de la comunidad de Corinto, había comportamientos pecaminosos graves que se toleraban y, en algunos casos, se ignoraban. Uno de los casos más notables que menciona Pablo es el de un hombre que tenía una relación inapropiada con la esposa de su padre. Este acto inmoral era un escándalo no solo dentro de la iglesia, sino también entre los gentiles. Pablo advierte a la iglesia que tolerar tales pecados sin confrontarlos pone en riesgo su testimonio y la santidad de la comunidad. La tolerancia hacia el pecado amenaza la pureza espiritual de la iglesia y su capacidad de representar a Cristo en el mundo. Pablo instruye a los corintios a aplicar la disciplina, no por crueldad, sino para restaurar y corregir. Al expulsar temporalmente al ofensor de la comunidad, la iglesia no solo protege su propia integridad, sino que también ofrece al pecador una oportunidad para el arrepentimiento y la reconciliación. Este proceso de disciplina tiene el propósito de mostrar que el pecado no tiene cabida en el cuerpo de Cristo y que la pureza de la iglesia debe ser preservada. Pablo compara la influencia del pecado con la levadura que fermenta toda la masa. Si el pecado no se confronta, su influencia puede extenderse y corromper a toda la comunidad. Para Pablo, la unidad de la iglesia en Cristo es esencial no solo para el bienestar interno de la comunidad, sino también para su misión en el mundo. La iglesia, como cuerpo de Cristo, debe ser un reflejo de la reconciliación y el amor que Cristo ofrece. Cuando la iglesia se divide por cuestiones secundarias o cuando tolera el pecado, su testimonio se debilita y se distorsiona. La iglesia, como una familia espiritual, debe demostrar un amor genuino y un compromiso con la verdad, de modo que el mundo pueda ver en ella una alternativa al egoísmo y a la fragmentación que prevalecen en la sociedad. Pablo concluye recordándoles que todos son campo de Dios y edificación de Dios, en la cual Cristo es el único fundamento. Él insta a la iglesia a recordar que, aunque hay diversidad de dones y roles, todos están unidos en un mismo propósito: glorificar a Dios y proclamar a Cristo al mundo. Esta unidad en diversidad es posible solo cuando todos se someten a la autoridad de Cristo y actúan con humildad, dejando de lado el orgullo y las divisiones. De este modo, la unidad de la iglesia se convierte en un poderoso testimonio de la obra transformadora de Cristo, que reúne a personas de diferentes orígenes y características en un solo cuerpo, guiado por el amor y el propósito de Dios. Pablo enfatiza la importancia de la moralidad y la pureza como fundamentos de la vida cristiana. Dirigiéndose a la iglesia de Corinto, Pablo se enfrenta a una serie de problemas relacionados con la inmoralidad sexual y otras prácticas que amenazan la santidad y el testimonio de los creyentes. Corinto era una ciudad conocida por su diversidad cultural y religiosa, pero también por su indulgencia y permisividad moral, lo que planteaba desafíos únicos para la joven comunidad cristiana. En este contexto, Pablo no solo ofrece instrucciones sobre cómo vivir una vida pura, sino que también expone el fundamento teológico que sustenta estas enseñanzas. Uno de los mensajes centrales de Pablo en este contexto es que el cuerpo del creyente es el templo del Espíritu Santo. Él les recuerda a los corintios que, al aceptar a Cristo, sus cuerpos se convierten en morada de Dios y, por lo tanto, deben ser tratados con respeto y dignidad. Pablo les exhorta a glorificar a Dios con sus cuerpos, evitando la inmoralidad sexual y cualquier práctica que deshonre al Espíritu que habita en ellos. Al describir el cuerpo como templo, Pablo subraya la santidad y el valor inherente de cada creyente, estableciendo un estándar moral elevado que los cristianos están llamados a seguir. Para Pablo, la pureza sexual no es solo una cuestión de moralidad individual, sino una expresión de fidelidad a Dios y de respeto a uno mismo y a la comunidad. La inmoralidad sexual, como el adulterio y la prostitución, era común en Corinto y estaba integrada en algunas prácticas religiosas paganas. En contraste, Pablo enseña que los creyentes deben vivir de una manera que refleje su compromiso con Dios, mostrando que han sido comprados a un alto precio y que ahora son siervos de Cristo. Al hacerlo, Pablo vincula la pureza sexual con la identidad cristiana, recordando a los creyentes que su comportamiento debe reflejar su relación con Dios. Además de la inmoralidad sexual, Pablo aborda el tema de la idolatría, una práctica común en Corinto debido a su diversidad religiosa.
Los corintios vivían en una ciudad con templos y rituales dedicados a diversas deidades, y el contexto social hacía que la participación en banquetes y ceremonias paganas fuera algo habitual. Pablo advierte a los creyentes sobre los peligros de la idolatría y de participar en actividades que, aunque culturalmente aceptadas, comprometen su lealtad a Dios. Les recuerda que, al unirse a Cristo, renuncian a los ídolos y a cualquier práctica que pueda dividir su devoción. Pablo no solo prohíbe la idolatría, sino que también explica el peligro espiritual que implica. Participar en los ritos de los ídolos es, para Pablo, participar en prácticas demoníacas y renegar de la exclusividad de la relación con Dios. Los cristianos son llamados a ser santos, a distinguirse y a no comprometer su lealtad a Dios por presiones culturales. De esta manera, Pablo desafía a los creyentes a vivir en el mundo, pero sin conformarse a él, demostrando su fidelidad a Dios a través de su conducta y su disposición a resistir las tentaciones de la idolatría. Pablo entiende que la moralidad y la pureza no son solo para el beneficio del creyente, sino también un testimonio para el mundo. En una ciudad como Corinto, donde la inmoralidad era común y la idolatría era parte de la vida diaria, vivir en santidad y pureza ofrecía un poderoso testimonio de la transformación que Cristo hace en la vida de las personas. Pablo desafía a los creyentes a ser ejemplos de una vida diferente, una vida dedicada a Dios, que sirva de contraste con la cultura que los rodea. Esta vida de santidad no solo beneficia a la comunidad cristiana, sino que también atrae a otros a Cristo, mostrando que la fe cristiana tiene el poder de transformar vidas y culturas. En sus enseñanzas, Pablo deja claro que la pureza y la moralidad son inseparables de la fe cristiana. Al exhortar a los creyentes a evitar las prácticas inmorales y a vivir de manera que honre a Dios, Pablo establece un estándar para los cristianos de todas las épocas. Para él, la santidad es el sello distintivo de una comunidad cristiana, y vivir en pureza y lealtad a Dios es fundamental para el testimonio de la Iglesia. En un ambiente como Corinto, los creyentes estaban llamados a ser luces en medio de la oscuridad, reflejando la santidad de Dios en un mundo necesitado de su redención. Pablo ofrece una profunda reflexión sobre el amor, destacándolo como la virtud fundamental y el camino superior que deben seguir los creyentes. Este capítulo, conocido como el capítulo del amor, se ha convertido en uno de los pasajes más conocidos y citados de las Escrituras, y por buenas razones. Pablo muestra que, sin amor, los dones espirituales, habilidades y actos externos de los creyentes pierden su valor. El amor, o ágape, es el ingrediente esencial que da verdadero sentido y propósito a todo lo que hacemos. Pablo, al escribir a la iglesia de Corinto, sabía que los dones espirituales eran valorados y, a veces, motivo de competencia y orgullo. Los dones de profecía, conocimiento, lenguas y fe eran altamente respetados entre los creyentes, y muchos aspiraban a poseerlos. Sin embargo, Pablo aclara que todos estos dones, sin el amor, son vacíos y sin sentido. Comienza el capítulo con una serie de declaraciones poderosas. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque repartiera todos mis bienes, y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada soy. Con esto, Pablo subraya que, sin amor, incluso los actos más extraordinarios y espirituales carecen de valor ante Dios. Para Pablo, el amor no es simplemente un complemento a los dones espirituales, sino que es la esencia misma de cómo deben ser usados. Los dones deben operar en el contexto del amor, porque el amor es lo que une y edifica a la comunidad cristiana. Sin amor, los dones pueden convertirse en motivo de división, pero con amor, los dones espirituales alcanzan su propósito verdadero: construir y fortalecer la iglesia. En su descripción del amor, Pablo emplea una serie de características que describen el amor ágape, el amor altruista y desinteresado. El amor, según Pablo, es paciente y bondadoso, no es envidioso, jactancioso ni orgulloso, no busca su propio beneficio ni se irrita fácilmente, y no lleva un registro de las ofensas. No se alegra de la injusticia, sino que se goza con la verdad. Este amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera y todo lo aguanta. Estas características muestran que el amor verdadero va más allá de los sentimientos y las emociones. El amor es una decisión,
un compromiso de poner el bienestar de los demás por encima del propio. Este amor es capaz de soportar las dificultades y ser resiliente frente a las ofensas. Al definir el amor de esta manera, Pablo desafía a los creyentes a elevar su comprensión del amor y a cultivar un amor que refleje el carácter de Cristo. Es un amor que no se enfoca en el yo, sino en el tú, un amor que busca servir, dar y sanar. Pablo también hace una afirmación sorprendente. El amor es superior incluso a la fe y a la esperanza. Declara que, aunque ahora subsisten la fe, la esperanza y el amor, la mayor de todas ellas es la caridad. Esto se debe a que la fe y la esperanza son temporales, necesarias en la vida terrenal, pero el amor trasciende, permanece eternamente. La fe y la esperanza tienen su función mientras vivimos en este mundo imperfecto, pero en la eternidad, cuando estemos en la presencia de Dios, ya no necesitaremos la fe, pues veremos cara a cara. Tampoco necesitaremos esperanza, porque nuestra esperanza estará cumplida. Sin embargo, el amor continuará, porque el amor es la esencia de Dios y de nuestra relación con Él y entre nosotros. El amor es, por tanto, el camino superior, la virtud que los creyentes deben perseguir y valorar sobre todo. Al poner el amor por encima de los dones, Pablo redefine la espiritualidad y la vida cristiana, centrando la verdadera vida cristiana en el amor a Dios y al prójimo. Al final, el amor es lo que nos hace más semejantes a Cristo y lo que transforma nuestras vidas y el mundo a nuestro alrededor. Es el amor lo que convierte nuestras acciones en algo de valor eterno, y es por el amor que reflejamos la imagen de Dios. El amor como camino de transformación. El mensaje de Pablo en 1 Corintios 13 es un llamado a todos los creyentes a seguir el camino del amor. La iglesia de Corinto, que se encontraba en una ciudad marcada por las divisiones, la inmoralidad y la idolatría, necesitaba recordar que el amor era el fundamento que sostenía la vida cristiana. Al vivir y practicar este amor, los creyentes podían superar las divisiones, dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos para el bien de la comunidad. Pablo muestra que, al final, no son nuestras palabras o habilidades las que cuentan, sino la medida de nuestro amor. En los capítulos 12 y 14 de 1 Corintios, Pablo aborda la temática de los dones espirituales, explicando su propósito y la forma en que deben utilizarse para el bien común de la iglesia. En la comunidad de Corinto, los dones espirituales parecían haber provocado confusión, competencia y, en algunos casos, un deseo de superioridad entre los creyentes. Algunos miembros de la iglesia estaban exaltando ciertos dones, como el don de lenguas, y usándolos de manera que causaba divisiones en lugar de promover la unidad. Pablo, entonces, dedica estos capítulos a enseñar a los creyentes sobre el papel esencial de los dones espirituales, aclarando que estos son un medio para edificar a la comunidad y fortalecer la vida cristiana de la iglesia. La metáfora del cuerpo de Cristo. Pablo emplea la metáfora del cuerpo humano para ilustrar la relación entre los diversos dones espirituales y la unidad de la iglesia. Tal como un cuerpo está compuesto por diferentes partes, cada una con funciones específicas pero igualmente valiosas, la iglesia está formada por distintos miembros, cada uno con dones únicos otorgados por el Espíritu Santo. Cristo es la cabeza del cuerpo, y los creyentes, como miembros del cuerpo, son llamados a desempeñar sus funciones de manera armoniosa. Al hacer esto, Pablo subraya que no hay dones menores o mayores, sino que todos los dones son igualmente importantes y necesarios para que la iglesia funcione correctamente. Este enfoque resalta la importancia de la interdependencia dentro de la comunidad cristiana. Ningún miembro, ni don, es autosuficiente. Cada uno necesita del otro para cumplir con el propósito general. Así como el ojo no puede decirle a la mano que no la necesita, los creyentes no pueden menospreciar o envidiar los dones de otros. Este entendimiento debería generar una actitud de humildad y respeto mutuo, al reconocer que todos están al servicio de Cristo y que cada uno, con sus dones, contribuye al crecimiento y al fortalecimiento del cuerpo de la iglesia. El propósito de los dones espirituales. Pablo explica que los dones espirituales son dados para la edificación de la iglesia y no para la exaltación personal. A cada creyente se le ha concedido un don o carisma por el Espíritu Santo para contribuir al bien común. Esto significa que el propósito de los dones es ayudar a los demás, fortalecer la fe de los hermanos y promover la unidad y la misión de la iglesia. Los dones, por lo tanto,
Son herramientas que Dios ha puesto a disposición de cada creyente para el servicio a los demás, no para la autopromoción. Para enfatizar esto, Pablo compara el don de profecía y el don de lenguas. El don de lenguas, aunque es legítimo, era utilizado de manera indebida en Corinto, ya que algunos lo practicaban sin interpretación y causaban confusión. Pablo declara que, si bien el don de lenguas es valioso, el don de profecía es más útil en la asamblea, ya que edifica a todos. La profecía, que implica hablar palabras de edificación, exhortación y consuelo en un lenguaje que todos pueden entender, permite que toda la iglesia se beneficie. Al priorizar los dones que edifican a toda la congregación, como la profecía, Pablo muestra que el verdadero valor de los dones espirituales se encuentra en su capacidad para fortalecer y unificar a la iglesia. Orden y decoro en la iglesia. Además de enseñar sobre el propósito de los dones, Pablo también da instrucciones específicas sobre cómo deben usarse en las reuniones de la iglesia. Destaca la necesidad de orden y decoro, enfatizando que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Al hablar en lenguas, por ejemplo, Pablo establece que debe haber interpretación para que todos entiendan lo que se dice. Si no hay quien interprete, quien habla en lenguas debe guardar silencio y hablar solo consigo mismo y con Dios. Esta instrucción no solo promueve el orden en la reunión, sino que también asegura que cada don cumpla su propósito de edificación mutua. Pablo también da instrucciones sobre el uso de la profecía en la iglesia, sugiriendo que deben hablar 2 o 3 profetas por turno, mientras los demás escuchan y juzgan lo que se dice. Si alguien más recibe una revelación, el primer profeta debe callar y ceder el turno. Este enfoque ordenado evita el caos y permite que la asamblea reciba edificación de manera clara y comprensible. Para Pablo, el objetivo es que cada persona en la reunión de la iglesia pueda aprender y ser edificada en un ambiente de paz y respeto. Dones espirituales como expresión del amor. El capítulo 13, ubicado entre estos 2 capítulos sobre los dones espirituales, no es casualidad. Pablo incluye el capítulo del amor para recordarle a la iglesia de Corinto que el amor debe ser la motivación y la guía para el uso de los dones espirituales. Sin amor, los dones se vuelven vacíos y no logran su propósito. Cuando los dones se usan con amor, contribuyen a la edificación de la iglesia y al testimonio de la fe cristiana. Para Pablo, los dones y el amor no son opuestos, sino complementarios. Los dones son las herramientas, pero el amor es el espíritu que les da vida y sentido. En el capítulo 15 de 1 Corintios, Pablo expone uno de los fundamentos más profundos de la fe cristiana, la resurrección de los muertos. Para él, la resurrección de Cristo es el núcleo esencial del Evangelio y el pilar sobre el cual se sostiene toda la esperanza cristiana. En Corinto, algunos estaban cuestionando la realidad de la resurrección de los muertos, y Pablo se dedica a responder a estas dudas, enfatizando no solo la veracidad de la resurrección de Cristo, sino también la promesa de resurrección para todos los creyentes. La resurrección de Cristo como fundamento de la fe. Pablo comienza reafirmando la resurrección de Cristo, recordándoles a los corintios el Evangelio que ya les había predicado. Cristo murió por los pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Luego, se apareció a Pedro, a los 12, y a más de 500 hermanos, muchos de los cuales aún vivían en el momento en que Pablo escribió esta carta. Estos testigos sirven como prueba viviente de la resurrección, un acontecimiento histórico que está en el centro del mensaje cristiano. Para Pablo, la resurrección de Cristo no es solo un evento milagroso, sino una garantía de la futura resurrección de todos los creyentes. Pablo argumenta que si Cristo no resucitó, entonces la fe cristiana es en vano. Sin la resurrección, los apóstoles serían falsos testigos, y los creyentes aún estarían en sus pecados, porque el triunfo sobre la muerte es lo que asegura la salvación. La resurrección de Cristo es el acto culminante de la redención. Sin ella, la muerte tendría la última palabra, y el pecado seguiría siendo una barrera infranqueable entre Dios y la humanidad. Pablo deja claro que toda la estructura de la fe cristiana depende de la resurrección, y que negarla es despojar la fe de su significado y poder. La resurrección como promesa de vida eterna. Pablo no solo defiende la resurrección de Cristo, sino que también revela que esta resurrección es la primicia de lo que sucederá con todos los creyentes. Explica que, así como la muerte entró en el mundo por un hombre, Adán,
la resurrección ha llegado a través de otro hombre, Cristo. Todos mueren en Adán, pero todos serán vivificados en Cristo. En otras palabras, la resurrección de Cristo es un anticipo de lo que les espera a todos los que están en Él, la resurrección y la vida eterna. Este mensaje es una fuente de esperanza y consuelo para los creyentes. A través de Cristo, los cristianos tienen la promesa de la victoria sobre la muerte y la esperanza de una vida que no terminará. Pablo describe la resurrección como una transformación radical. Cuando los muertos en Cristo resuciten, sus cuerpos serán incorruptibles y gloriosos, llenos de vida espiritual. La esperanza de la resurrección no solo mira al futuro, sino que también transforma el presente, ya que invita a los creyentes a vivir de acuerdo con la promesa de una vida renovada y perfecta en la eternidad. La victoria sobre la muerte y el pecado. En su enseñanza sobre la resurrección, Pablo introduce la idea de que el último enemigo en ser destruido será la muerte. Esto subraya el carácter triunfal de la resurrección. No solo Cristo resucitó, sino que, a través de su resurrección, ha vencido el poder de la muerte. Pablo proclama que en el día final, la muerte será devorada en la victoria. La frase retórica, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es una declaración de triunfo sobre el poder que una vez tuvo la muerte. El aguijón de la muerte, que es el pecado, ha sido superado por el sacrificio y la resurrección de Cristo, quien ha cumplido la ley y derrotado al pecado. Para Pablo, esta victoria no es abstracta ni simbólica, es una realidad poderosa que tiene implicaciones directas en la vida de los creyentes. La resurrección les asegura que, aunque enfrenten la muerte física, la muerte no tiene la última palabra. Esta esperanza proporciona consuelo frente al dolor de la pérdida y ante la perspectiva de la propia muerte. Saber que la muerte ha sido derrotada permite a los cristianos vivir con confianza, sabiendo que su futuro está asegurado en Cristo. Motivación para la perseverancia y el servicio. La esperanza de la resurrección no solo les da a los creyentes una perspectiva eterna, sino que también les motiva a vivir con propósito y a dedicarse al servicio de Dios en esta vida. Pablo exhorta a los corintios a mantenerse firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que vuestro trabajo no es vano en el Señor. La promesa de la resurrección infunde sentido en cada acto de servicio y obediencia, recordándoles a los creyentes que sus esfuerzos tienen un valor eterno. Al confiar en la resurrección, los cristianos pueden enfrentar las pruebas, las dificultades y las persecuciones con perseverancia, sabiendo que su recompensa está asegurada. Esta esperanza les permite vivir una vida marcada por la fidelidad y el sacrificio, ya que saben que el poder de la resurrección les sostiene. La resurrección no solo es un consuelo en tiempos de sufrimiento, sino que también es una llamada a vivir con valentía, en anticipación de la venida de Cristo y de la vida eterna con Él. En el capítulo final de 1 Corintios, Pablo se centra en temas de naturaleza práctica y pastoral, proporcionando a la iglesia de Corinto instrucciones para aplicar el Evangelio de manera concreta en la vida cotidiana de la comunidad. Entre estos temas, destaca la colecta para los santos en Jerusalén, un acto de generosidad y apoyo mutuo que refleja los valores fundamentales de la iglesia primitiva. Además, Pablo menciona a diversos colaboradores y envía saludos a los hermanos de Corinto, destacando la interconexión de la iglesia y la importancia del compañerismo y la unidad en el cuerpo de Cristo. La colecta para los santos. Pablo comienza sus instrucciones finales dirigiendo a la iglesia de Corinto en la colecta de fondos para los santos en Jerusalén. Esta colecta tenía un propósito específico: ayudar a los cristianos en Jerusalén que estaban pasando por una época de gran necesidad, posiblemente debido a la pobreza o a la persecución. La colecta no solo era un acto de compasión hacia aquellos que sufrían, sino también una manera de fortalecer los lazos entre las iglesias gentiles, como la de Corinto, y la iglesia judía en Jerusalén. Pablo instruye a los corintios a poner aparte una cantidad de dinero cada primer día de la semana, de acuerdo con lo que cada uno haya podido ahorrar. Este enfoque ordenado y sistemático permite que la colecta se realice sin presión o improvisación, fomentando la generosidad como un acto regular de la vida cristiana. Esta práctica de dar no era solo para los corintios, sino también para otras iglesias, como las de Galacia, a quienes Pablo también había dado las mismas instrucciones. A través de esta colecta,
Pablo subraya la importancia de la solidaridad entre las iglesias y muestra que el cristianismo es una fe que impulsa a la acción y a la ayuda a los necesitados. Generosidad y apoyo mutuo. La colecta para los santos en Jerusalén también resalta la generosidad como una virtud central en la vida cristiana. Para Pablo, la generosidad no es opcional, sino un reflejo natural de la gracia de Dios en la vida del creyente. Al compartir sus recursos con los hermanos necesitados, los corintios no solo estaban ayudando materialmente, sino también cultivando un espíritu de amor y compasión, atributos que caracterizan a los seguidores de Cristo. Esta generosidad, guiada por el amor, es una forma tangible de expresar la comunión de los creyentes en Cristo. Pablo también menciona que los corintios deberían enviar a hombres dignos para entregar la colecta, acompañados de cartas que atestiguen su misión. Esto demuestra la importancia de la responsabilidad y la transparencia en el manejo de los recursos de la Iglesia, además de la necesidad de asegurarse de que las ofrendas se utilicen para los fines destinados. Para Pablo, la colecta no es solo un acto de generosidad individual, sino un esfuerzo colectivo de la Iglesia que se realiza de manera organizada, demostrando el cuidado mutuo entre los miembros del cuerpo de Cristo, colaboradores en la obra del Señor. Además de hablar sobre la colecta, Pablo menciona a algunos de sus colaboradores en la obra del Señor, destacando la importancia del trabajo en equipo en el ministerio cristiano. Se refiere a Timoteo y pide a los corintios que lo reciban sin temor y lo traten con respeto, ya que Timoteo está comprometido con la obra del Señor, como él mismo lo está. Al mencionar a Timoteo, Pablo también enfatiza la responsabilidad de la Iglesia de apoyar y animar a aquellos que están dedicados al servicio de Dios. Pablo menciona a otros colaboradores, como Apolo, quien no tenía intención de ir a Corinto en ese momento, pero que iría cuando tuviera oportunidad. También saluda a la familia de Estéfanas, quienes se han puesto al servicio de los santos, y a otros hermanos que han sido de gran ayuda para Pablo, como Fortunato y Acaico. Al hablar de estos colaboradores, Pablo demuestra que el ministerio no es un esfuerzo solitario, sino un trabajo conjunto de personas dedicadas que aportan sus dones y habilidades en diferentes maneras. Estos saludos y menciones personales reafirman la interdependencia de los miembros de la Iglesia y el valor de cada uno en el servicio a Dios. La Iglesia como un cuerpo interconectado. Pablo concluye su carta enviando saludos de varias iglesias en Asia, así como de Aquila y Priscila y de todos los hermanos. Estos saludos finales subrayan la realidad de que la Iglesia de Cristo es un cuerpo único, formado por creyentes de diferentes lugares, pero unidos en una misma fe y misión. La Iglesia no se limita a un lugar o a un grupo de personas, sino que abarca a todos aquellos que, en diferentes partes del mundo, siguen y sirven a Cristo. Esta visión de la Iglesia como un cuerpo interconectado refuerza el mensaje de unidad que Pablo ha venido proclamando a lo largo de la carta. Los saludos de Aquila y Priscila, quienes alojan una iglesia en su casa, también destacan la importancia de los hogares como lugares de reunión y adoración en la iglesia primitiva. Estas referencias muestran la diversidad de la iglesia y la riqueza que proviene de la cooperación de personas de diferentes contextos. Al final de su carta, Pablo exhorta a los corintios a saludarse con el beso santo, una muestra de afecto y hermandad, lo que refuerza la importancia del amor fraternal y la unidad en la comunidad cristiana. Bendiciones finales y admonición. Pablo cierra la carta con una bendición. Que la gracia del Señor Jesús sea con vosotros, y una expresión de amor hacia todos los creyentes en Cristo. A través de estas palabras, Pablo reafirma su deseo de que la Iglesia de Corinto experimente la gracia y el amor de Cristo en su vida diaria. Sin embargo, antes de terminar, añade una advertencia solemne: el que no quiera al Señor, sea anatema. Aquí, Pablo resalta la seriedad de la fe cristiana y la importancia de una relación sincera con Cristo.